Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Hola, bueno, primero para nuestro público quiero comentarles que hoy tenemos con nosotros a Yoel Ben Arié. Hace poco, recientemente ganó el premio especial de la Fundación Shalom por reconocimiento al mérito de una vida prácticamente dedicada al diálogo interconfesional entre judíos y cristianos, por una obra muy importante que incluye algunos libros, claves interpretativas de la Biblia y todo un desarrollo teológico o una teología propia que no sé si va a dar para que nos cuente todo eso hoy. Tal vez hoy hagamos una pequeña introducción y en otro momento profundicemos un poco más, pero permítanme que les presente. Yoel Ben Arié, hola, bienvenido. Gracias, igualmente. Gracias. Yo conozco tu obra desde hace varios años ya. He leído tus libros, a menudo participo de un Zoom grupal donde nos vemos los martes a la noche, que es un grupo de diálogo entre judíos y cristianos, que fue un poco creado por vos y tengo entendido por tu hermano también, Raúl Feller, ¿verdad? Sí, exactamente. Así que no sé por dónde empezar, Y porque conozco muchas también cosas. ¿Por? por Ángel Schonenberg, Guillermo Zamudio. Ángel Schoenberger y Guillermo Zamudio, correcto. Un Y pastor, otros dos, ¿no? así que son dos hermanos judíos y un pastor protestante y un médico, pero católico involucrado en la iglesia, ¿no es cierto? Sí, sí, Carismático. Eh, así es. bueno, Joel, contame, ¿vos toda la vida fuiste una persona tan dedicada a los temas de la religión y del diálogo interconfesional? Bueno, no es así. Recién hace 40 años eh, volví a la religión judía. Ajá. Antes no era creyente, era judío, sí, pero no creyente. Este, y dentro de esa vuelta me interesé mucho en el diálogo teológico judeo-cristiano, El que me diálogo atrayó. teológico. En ese sentido, perdón que yo te vaya interrumpiendo con Sí, sí, preguntas, sí, pero sí. tengo entendido que vos tenés un sitio web que se llama Diálogo Teológico, ¿verdad? Así es, diálogo teológico, sí, judeocristiano.com. Todo seguido, el nombre así, Diálogo Teológico, cuatro palabras, ¿o cómo es? Sí, sí, creo que diálogoteológico.com. Ajá. Y en ese sitio uno puede encontrar no solo tus escritos, sino también Algunos, documentos que tienen que ver con la historia del diálogo, ¿no? algunos documentos, fotos. Que Sí, no, lo tengo un poco abandonado el sitio, pero creo que hay un poco de material ahí. me imagino que sí, la última vez que entré lo había, muy interesante. Bueno, pero me estabas diciendo que empezaste teniendo muy en claro que eras judío, tu identidad judía clara, pero no pasaba por el lado de la religión nada que ver, no eras practicante. No, no, para nada. No, no. Para nada. O sea, más bien
eras totalmente secular, un judío con una Sí. identidad judía clara, pero totalmente secular, laico, no religioso. ¿Y dónde se dio la transformación? ¿Cuándo se dio? Porque es una transformación de ser totalmente secular, laico, no creyente ni practicante, a dedicarte al diálogo en el plano teológico y vivir Kasher, es un cambio importante, es una transformación, casi una Sí. conversión, diría. ¿Qué pasó? Bueno, mira, yo pensé de que, sí, llegué a una etapa de mi vida donde no encontraba respuestas para muchas cosas en lo que creía antes, que era, digamos, la ideología socialista, marxista más que nada, ya no me satisfacía. Y conocí una persona, que fue maestra después, que me orientó en lo que, en la búsqueda, una búsqueda más espiritual. Bueno, cuando empecé a comprender de que mi vida iba por ese camino, y yo me sentía muy bien, ahora me siento que yo soy yo en lo que estoy haciendo, y no copiando a otra gente que tenían ideologías muy interesantes, pero Ujú. no, no no me satisfacía hasta el final. Este, y bueno, empecé a estudiar judaísmo, este, con, eh, con esta señora que me orientó y con otras personas también. Y bueno, Ta. dentro de todo eso me interesé mucho más por el tema de las relaciones judeo-cristianas y empecé a estudiar también cristianismo, historia del Eh, cristianismo, teología cristiana. eso es algo poco común. Es muy Sí, poco común que una persona que hay muchísimos judíos que no son criados y educados dentro de la práctica religiosa y que, por ejemplo, se vuelcan y se desarrollan en el socialismo, o el nacionalismo de un país o el comunismo, como todo bien, y que de golpe en algún momento de la vida vuelven a sus raíces y descubren algo en el estudio bíblico, en la práctica judía, algo que los llama, que los refuerza una parte de su identidad de la que antes no tenían conciencia tal vez. A vos, por ejemplo, te sucedió ya cumplidos los 40 años, ¿verdad? los 30. Los 30. Ok. Entonces, ya en la edad adulta. Ahora, Sí, sí. que alguien se dedique a estudiar sus raíces en la práctica judía, en el Tanaj y demás, pero también al mismo tiempo estudie las sagradas escrituras cristianas, no es para nada tan común. Este, es una rareza y una rareza tan necesaria, porque el diálogo entre judíos y cristianos solo se puede construir conociéndonos y queriendo conocernos más. Si no hay una actitud de parte del judío que se acerca al diálogo, de querer entender qué cree, qué piensa, cuáles son las sagradas escrituras de su interlocutor cristiano, ¿de qué diálogo estamos hablando? Un judío se acerca en cuanto judío, pero al otro en cuanto cristiano. Así que lo que vos hiciste en su momento me parece que fue revolucionario. ¿Tu maestra te llevó por ese camino o fue una inquietud tuya? Bueno, sí, me orientó. Había otras personas que insinuaron, es decir, dijeron algunas cosas que para mí fueron claves, que Ujú. después cuando traté de invitarlas o presionarlas que desarrollen el tema ese, no lo hicieron. Simplemente pasaron un mensaje clarito de qué se trataba. Y bueno, entonces empecé yo a estudiar, y bueno, hasta el día de hoy. Bien. Hay una anécdota, si me permites, muy linda. Sí, Cuentan que estaban Shmuel y Yaakov, dos amigos de toda la vida, que habían pasado la vida estudiando juntos, cada uno testigo de la vida del otro, de su casamiento, de sus hijos, de sus nietos. Estuvieron ahí en el Brit Milá de cada nieto uno del otro. Y llegados ya, pasados los 80 años, un día Jacob va a visitarlo a Shmuel y le dice,
che, ¿no tenés ganas de que aprovechemos el día lindo que hace y vamos a la plaza a tomar un poquito de aire, vemos a los chicos jugando? ¿No? Y el otro le dice, no, no puedo, tengo que estudiar. Pero ¿cómo que tenés que estudiar? Estudiaste toda la vida. ¿Qué necesidad de tenés de estudiar todavía más? Y dice, mirá, tengo que aprovechar los días que me quedan para que cuando me llegue el día y arriba me pregunten, este, poder contestar de verdad habiendo estudiado. Entonces le dice, o sea que vos postergás los placeres de este mundo para ganarte y el otro le interrumpe, la posibilidad de seguir estudiando tranquilo y sin apuro, pero arriba. La anécdota esta tiene que ver con el deseo de estudiar, que es parte del ADN judaico, me parece, Joel, porque vos recién, si no se entendió, la explico, pero vos recién estás diciendo que te pasaste los últimos 40 años estudiando las fuentes judías y todavía estás estudiando. Cristianas. Y cristianas. Y para nuestro público, yo un poco he empezado a conocer tus ideas, pero ¿quieres contarnos algunas cosas que hayas descubierto en tu investigación de las Sagradas Escrituras cristianas? Bueno, yo más que nada me escuché una clave, digamos, que lo tomé como clave y que empecé a desarrollarlo, de que el rol del cristianismo es buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús vino para eso. Eso es lo que él dice. Así es. La casa de Israel no son los judíos que son la casa de Judá, son las 10 tribus perdidas. Y después de eso, y también a los gentiles que se le agregan a la casa de Israel. Eso está en el Talmud también, en Pesajim 82 bet. Dice que la casa de Israel no fue dispersada, sino también para agregar gentiles a Israel. Es decir, ¿qué quiere decir entre gentiles? A la fe monoteísta, a la fe en Dios único, en el único creador. Ahora, esta aclaración que vos haces, que la casa de Israel y la casa de Judá no son lo mismo para la mayoría, tanto de los cristianos como de los judíos, que hojean el Nuevo Testamento y leen que Jesús dice que no vino sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro. Pasan por encima de eso que vos estás aclarando y asumen que casa de Israel es lo mismo que todo Israel, es lo mismo que los judeos de Judá, es un combo, indiviso. Pero vos estás aclarando que no, que es muy claro el Evangelio al decir que vino específicamente para la casa de Israel, que no es lo mismo que la casa de Judá. Y sobre esa Claro. base, que es la clave interpretativa que mencionabas, es que luego vas desarrollando tu estudio y tus reflexiones. ¿Entendí bien? Pero la enseñanza básica está en Jeremías 31, 31, 31, 33, que dice, el profeta no he sido enviado, sino únicamente a buscar, perdón, No, no, dice que sí, en Ezequiel, juntan los dos palos, el palo de Judá y el palo de Israel se tienen que juntar en claro. una sola mano. Eso en Ezequiel. Y bueno, y Jeremías también trabaja sobre el tema ese. Y bueno, y ¿Sí? es una profecía que se tiene que cumplir, ¿no? No es una cosa que uno le inventa, sino que es una profecía. Esa Ahora, es, ¿dónde estaba la casa de Israel? ¿Eh? no, que esa profecía es de más de 500 años antes del nacimiento de Jesús, Claro, claro, claro. o sea que es bien propia del Antiguo Testamento cristiano, del Tanaj judío, pero hoy en día del judaísmo rabínico también esa profecía tiene que cumplirse. Claro, aunque Para, ustedes que no entienden cómo, pero tiene que cumplirse. claro, el judaísmo rabínico no entiende cómo va a cumplirse esa profecía porque supone que la casa de Israel se perdió, se dispersó y no entiende tu clave interpretativa de que la casa de Israel son los convocados por Jesús. ¿Entiendo Claro. bien? Sí, pero hay rabinos que están diciendo, como el Amek Dabar, el Rab de Volojin, del siglo pasado, del siglo XIX, de que dice de que eh,
como está diciendo, de que la casa de Israel va a volver por un camino diferente al de la casa de Judá. Es decir, la casa de Judá tiene que cumplir con la ley, la casa de Israel no está en condiciones de cumplir con la ley y vienen por un camino de gracia. Eso de judaísmo, eso está uno de los grandes rabinos del siglo pasado, del siglo XVIII, Sí, no, XIX. Volozhin es la cuna de todo el judaísmo yeshívico, las yeshivot, las escuelas de altos estudios judaicos que hoy forman a los rabinos del mundo, y esta es la fundación de ese sistema educativo. Así que si desde ahí viene la idea, es raro que no la hayan desarrollado. Y además están, en el Claro, Talmud dice en diferentes lados, ¿no? Que no ha sido disperso, sino para llevar la luz de la Torá a otros pueblos. Y claro, eh, así es. En los Midrashim también están, ¿no? claro. En, Así que en vos los estás ahí Midrashim. construyendo medio solito por ahora. Ojalá podamos ayudarte y trabajar en eso, construyendo Tiene que ser un trabajo colectivo, de cualquier manera. por supuesto. Y sí, no, los grandes trabajos siempre son así. Además, es algo para los siglos y por lo tanto va a llevar mucho tiempo construirlo, pero está bueno que podamos hablar de esto porque por ahí encontramos gente que se siente convocada a acercarse a conocer tus ideas y a trabajar en esa línea, sobre todo a ver qué pueden aportar luego, ¿no? Sobre la casa de Israel yo la escuché antes, nada más que Ajá, no se la desarrolló. Y bueno, yo decidí desarrollarla porque sentía que esa era mi misión. bien, qué lindo. Qué lindo sentir que uno pueda sentir que tiene una misión, ¿no? Qué gracia que recibe con eso, para que su vida tenga un sentido también. Es Claro. algo, bah, estoy hablando de cosas que no sé si todo el mundo las vive así o las entiende así, pero mejor vamos al tema de vuelta. Lo que vos dijiste antes también tiene que ver con no solo con cosas que dice el Talmud, que fue escrito entre el siglo II o III y el V más o menos de esta Ah, era, el 8 sí. el 8, ok, gracias, sino que también tiene que ver con los escritos, por ejemplo, de San Pablo, ¿no? San Pablo dice un par de cosas en este sentido. Este, recuerdo la parábola sería, la alegoría de las tres ramas del olivo, ¿no? Romanos 11. Mirá cómo la tenés presente, Romanos 11. ¿Qué es lo que enseña Romanos 11? A ver, a ver, un segundo. Sí, hacemos una Sí, pausa. sí, sí, sí. Romanos 11, claro. Este, acá está hablando dice, porque si la exclusión, si las primicias son santas, también son las masas restantes, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron descagadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Este, pues pues las ramas fueron, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, si por tu incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará, ¿no? Bueno, más adelante dice de que Dios reinjerta de vuelta a las ramas desgajadas, que Sí, las arrancó porque se dedicaban a la idolatría, es decir, la casa de Israel. Y en última instancia estamos hablando no siempre de dos ramas, sino de tres tipos de ramas. claro. Las desgajadas, que es la casa de Israel, que salió al exilio; las no desgajadas, que es la Que casa de Judá, que sigue siguen en en el contacto con la olivo. raíz, en el olivo; y las ramas del olivo silvestre que se van a reinjertar, que son los gentiles. Claro. Así que en última instancia, el pueblo de Israel de los últimos días está formado por tres grupos, no importa dónde estén, que es la casa de Judá, la casa de Israel y los gentiles que se agregan. Que eso también está en Talmud. Claro. Me viene a la mente tantos siglos en los cuales la enseñanza cristiana era que la nueva alianza de algún modo había superado a la antigua y que la iglesia era el nuevo Israel.
en Así es. exclusividad que reemplazaba al antiguo Israel, cuya alianza ya había perimido, etcétera, ¿no? El Que versus Israel. el Verus Israel, exacto, y con todo lo que eso implicó, estatuas mostrando a la victoriosa iglesia frente a una arrepentida y derrotada sinagoga y cosas por el estilo. Lo que vos estás planteando es, ni el pueblo judío es el verdadero y único Israel, ni la iglesia cristiana es el verdadero y único Israel, sino que Israel lo forman diferentes grupos. Los cristianos, que son descendientes de la casa de Israel del reino del norte, y descendientes de gentiles que se les agregaron, convocados por Jesús, por un lado, y los judíos del judaísmo rabínico por otro, y que entre ambos ese es el pueblo de Dios en su conjunto. ¿Entendí bien? Sí, de los últimos días. Sí, 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 sí. Claro. Son tres grupos. Claro, Es lo que decir, pasa es que en el fondo es una ruptura tremenda, un cambio de paradigma, sí, porque pero, de un perdón, judaísmo, sí, que, no, te digo, de un judaísmo que se ve a sí mismo como el verdadero Israel, o una iglesia que se ve a sí misma como el verdadero y único Israel, de golpe decir, no, no, Israel también es el otro que cree de otro modo, cree otras cosas, viene de otra historia, fue convocado de otro modo, y entre ambos somos el pueblo de Dios. Es una apertura que en Occidente no es nada común esta posición, es un bueno, cambio de pero eso está en paradigma. el Nuevo Testamento también, ¿no? A ver, En el Nuevo Testamento eh, se habla, hay tres tipos de ovejas. En Juan 10, si no me equivoco, sí, Juan 10, Jesús dice, habla de tres tipos de ovejas. ujú, Que dice, mis ovejas yo soy, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿eh? Esa es la casa de Israel. Dice también, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y orar mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y a los judíos que le dice, y después a los judíos le dice, pero vosotros, le dice a los judíos, no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Es decir, que hay tres tipos de ovejas. ¿Eh? Las ovejas de él, originales, que dice, yo voy a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, los gentiles que se agregan, que y no a son los de su judíos redil, pero oyen su voz. o sea, de otro redil que se agregan a su redil, y los judíos que no son de su redil. Es decir, pero es importante porque son ovejas, porque el Nuevo Testamento divide a las naciones en dos grupos, en ovejas y en cabritos. Los cabritos van todos al infierno y las ovejas van todos al paraíso. Es decir, que las ovejas que no son de Jesús, que son los judíos, que Jesús lo está diciendo, también van al paraíso. Sí, también se redimen con y eso no es bien entendido voy a decir, el cristianismo hasta el día de hoy, la Iglesia Católica, no lo entiende bien cómo viene esa mano, Ahora, de tú, los dos caminos. esto que es un comienzo de un desarrollo teológico a través de Mm. una clave interpretativa, recuerdo que hemos nombrado una profecía de Ezequiel, hemos hablado de este, las ovejas Juan, eh, de de, Juan de, 10. de Juan 10, de un fragmento de una epístola de San Pablo, eh, Sí, Jesús diciendo no solo lo de las ovejas, sino diciendo que no vino sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, son cuatro puntos de la Biblia que, interpretados con tu clave interpretativa, señalan un, una misma teología nueva. Tiene otras apoyaturas aparte de estas cuatro citas bíblicas, digamos, que hemos hecho. Tu clave interpretativa, una vez que la desarrollaste, te sirvió para encontrar más fragmentos que se pueden entender con claridad teniendo en cuenta esto, o son esas cuatro nada más. sí, bueno, no, no. A partir de ahí hay todo un desarrollo de demostrar que el Nuevo Testamento habla de dos caminos. ¿Eh? Es
del camino, el camino para los judíos, que es el cumplimiento de la ley, y el camino para los no judíos, que están en la casa de Israel y los gentiles, que es a través de la fe en Jesús. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, tiene razón. Yo acepto eso. Con la excepción que los judíos están siempre con el Padre. Eso Claro, está en la entonces parábola del hijo pródigo. no tienen que venir al Padre a través No de Él tienen que venir porque porque ya están con el están. Padre. Y eso, la prueba está en la parábola del hijo pródigo, Claro, donde el hermano mayor está siempre con el Padre, y el hermano menor que se fue y vuelve arrepentido, y el Padre lo recibe por gracia, y hace un sacrificio, entonces se reincorpora. Pero la iglesia identifica al hermano mayor con los judíos, con el judaísmo, con los fariseos, dicen algunos, pero no importa, son los judíos. Y ellos están siempre con el Padre. Los judíos tienen que ir. Entonces Jesús no es camino, ni verdad, ni vida para ellos, para los para los judíos. judíos, claro. Y para vos personalmente, ¿qué es Jesús? Si puedo, perdón, es una pregunta íntima, tal vez no corresponda, porque una cosa es tu Jesús. enseñanza y otra cosa es tu vida. Si querés me lo contestás. No, está bien. Yo soy un judío ortodoxo que estudia el Nuevo Testamento también, y en este sentido entiendo de que Jesús no viene para los judíos. Jesús le dice a los judíos, ustedes no son de mis ovejas, Ah, no es para los judíos. claro, Viene a buscar a la parte de Israel que falta, que la casa de Israel, y a los gentiles que se agregan, porque la redención es para el mundo. Los judaísmos, el monoteísmo trae redención para el mundo, para los que aceptan la fe en el Dios único. Algunos directamente, como los judíos, y otros a través de Jesús, que es la verdad, la puerta y la vida para los que están afuera. Este, eh, bueno, más o menos eso de la... muy bien, sí, como una introducción al tema, por lo menos, muchísimas gracias. Porque es necesario alertar un poco sobre que estos desarrollos teológicos tuyos existen. Entonces, el que quiera profundizar en el tema puede ir a tu sitio web y ver allí lo que encuentre. También tenés algunos libros publicados, ¿verdad? Aquí en Argentina Sí, tengo entendido, sí, sí, sí. que se Tengo dos pueden... libros. Hay tres ¿Cuáles? libros, dos están publicados. Uno tenía listo. Dos libros, ¿cuáles son? Uno que se llama, para que me... Acá te lo traigo. Te los muestro. Este primero, que es Dos caminos, una redención, hacia el diálogo teológico judeo-cristiano, y el otro libro es hacia la nueva alianza. El Bien, primer libro fue también leído por el cardenal Bergoglio, que fue luego el Papa Francisco, sí. y que mandó una carta de que eh, Ah, una qué carta muy buena. interesante. ¿Tenés la carta ahí para leérnosla? Sí, te digo, bueno, te digo alguna partecita. No, si no es muy extensa, no sé. Mm, Léela, léela, dale. Así nos enteramos de qué te escribió La el primera Papa parte. Francisco. Quiero agradecerle el enfoque creativo, arriesgado, respetuoso de su libro. Me evocó las conferencias del cardenal Lustiger sobre el tema. Creo que su obra es un paso adelante en el diálogo judeo-cristiano. Puntos suspensivos, un paso para que ese diálogo sea teológico. Y esto es muy constructivo. Bueno, continúo, personalmente cultivo el diálogo con mis hermanos mayores, acercar distancias, comunicarnos de el modo de vida que llevamos, orar por otros, trabajar juntos en algunos emprendimientos sociales o educativos. Esto me hace bien y me ayuda a profundizar mis raíces. Pero no basta. Creo que debemos animarnos al diálogo teológico. Y su obra es una gran ayuda en ese sentido, señala una direccionalidad. Bueno, pues me agradece, que Dios lo bendiga, que siempre pide que recemos por él y yo lo hacía este, hasta su último día. Más o menos, esa es la carta, la parte importante de la carta. Y estos libros se pueden conseguir en la editorial Duncan, ¿no? El primero del editorial Duncan y el segundo es una editorial, una editorial tucumana. Ajá, Es decir, ¿no?
Este, Complicado. ¿Y cómo hace uno para leerlo? acá está la reunión con el Papa, ¿no? Qué bien. Decime, y si uno quiere leer, porque yo acá estoy tratando de ayudar en la medida en la que puedo a difundir tus ideas, concretamente, ¿no? Porque me parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo, lo que te escribió el Papa Francisco, totalmente de acuerdo. Creo que es necesario el diálogo en el plano teológico, ahora, entre Claro, judíos y cristianos, porque este, el diálogo entre seres humanos siempre va a seguir siendo necesario en cuanto seres humanos, conocernos, hacernos amigos, poder confiar el uno en el otro. Esa es una tarea que no cesa nunca. Pero una vez que uno está embarcado en esa tarea, si uno quiere dialogar con el otro en cuanto judío y el otro en cuanto cristiano, tarde o temprano, y viene el diálogo sobre cuestiones de teología. Es claro, inevitable. es Por, inevitable. Eh, y en ese sentido lo tuyo es un aporte importante, como dice el Papa Francisco, y señala una dirección. Después cada uno verá, yendo en esa dirección, qué encuentra, qué construye, qué desarrolla. Pero es una dirección muy importante y por eso, humildemente, en la medida de mis posibilidades, quiero colaborar en difundir un poco tu obra, ¿me entendés? Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo hace uno para leer tu segundo libro, por ejemplo? Si es una ah, editorial tucumana, todo bien con sí. las editoriales tucumanas, pero si... ¿cómo? El doctor Guillermo Zamudio te puede orientar porque él tiene, este, eh, bueno, él tiene muchos libros editados y además quizás se pueden comunicar con las personas que editaron este último libro Decime. y Una, no tienen el copyright, ¿no? ¿Lo tenés vos? Este, lo tengo yo, el copyright lo tengo yo. Y Así que si decime, alguien quiere editar de exi- vuelta en cualquier editorial, le puedo dar mi consentimiento, ¿no? ¿y existe alguna posibilidad de que armen un archivo PDF con el texto de ese libro y Sí, lo colguemos ese archivo acá en la radio o en tu sitio web para el que quiera leerlo directamente, como para que las ideas puedan llegar a la gente también, porque si no, el cuello de botella de una editorial pequeña de provincia es complicado vencerlo. claro. Es Bueno, una, no sé es cómo una se hace. es una idea lo mío. Si algún día se Lo tu- Perdón, si, seguiste. si algún día se pudiera por ahí poner el PDF en el sitio web tuyo o ponerlo acá en Radio High, va a llegar a más gente. Sí, no sé cómo se hace. Por supuesto que tiene No hace eh, falta. Bueno, entonces después hablamos a ver cómo podemos hacerlo. Después eh, conversamos aparte. Dale. bueno, Buenísimo. no sé. Porque Sí, por son supuesto, está ideas, abierto. son ideas que es importante que también la gente pueda acceder a ellas, ¿no? Sí, Este, y a lo largo de los años que venís, y que creo que tu hermano Raúl Feller te ha ayudado mucho también en esto, trabajando en difundir tus ideas, o sea que vienen trabajando en difundir tus ideas. sí, Este, grupos. ¿qué, qué reacción has encontrado? ¿Cómo te sentís con ese trabajo? Bien, mira, los cristianos este, lo encuentran muy interesante. No sé si lo aceptan hasta el final, pero lo encuentran muy interesante. Y teólogos, estoy hablando de teólogos, ¿no? Y bueno, y la parte judía, eh, los más ortodoxos dicen no se quieren meter en este tema, y los menos, les parece también muy interesante. Pero tampoco tienen la motivación como para dedicarse a estudiarlo con profundidad y a difundir. ¿Me permitís una reflexión? Sí, 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 Yo creo que el problema es que durante demasiados siglos lo que hubo fueron debates donde la claro. gente quería tener la razón. Y en el caso particular de los judíos, con tal de demostrar que los cristianos tenían la razón, los extorsionaban a los judíos y alguno terminaba en la hoguera por no admitir que tenía razón el otro, cosas horribles. Entonces, toda esa historia de polémica
de querer tener la razón, de querer imponer una verdad única al otro, es un antecedente tan doloroso para la memoria judía que tal vez por ese motivo muchos judíos, rabinos interesados incluso en el estudio de la teología, prefieran ir con pie de plomo y tener mucho cuidado, no sea cuestión de que lo que se presenta como diálogo termine llevando a la polémica. ¿Entendés? Yo creo que está esa historia detrás funcionando como un obstáculo. Ahora, justamente dentro de la Iglesia Católica había una discusión si el diálogo tiene que tener una tendencia a evangelizar o no. Es decir, a juntar dos partes que colaboren en un fin principal, cada una conservando su esencia. Pero también hay gente que dice que el diálogo tiene la función de evangelizar. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Bristol Medicine, medicina prepaga. Cumplimos 25 años cuidando la salud de miles de familias. Cotiza hoy tu plan de salud y obtén hasta un 25% de descuento. Ingresa ahora a bristolmedicine.com.ar. Bristol Medicine, medicina por médicos. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 110510, Superintendencia de Servicios de Salud, Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. Usina de Justicia. Estamos con las víctimas. usinadejusticia.org.ar. Damas y caballeros, con ustedes Coffee Break tiene de todo y para todos. Después del pensando y durante el morfando, Coffee Break, el programa que estabas esperando. O tal vez no. La pasta sin queso es como el amor sin beso. De 10 a 13, de lunes a viernes, Dani Salzman y su equipo acompañan tu mañana para que la conviertas en mediodía. Desde siempre y como siempre en Radio High. ¿Querés escuchar un buen programa? No escuches el Coffee Break. Puedes bajar la app de Radio High para Google y Android. Y escucharnos e interactuar desde cualquier lugar del mundo. Para Google y Android. Radio High, la radio judía de Latinoamérica.
Bien, ahí está. Ahí está. Bueno, hola de nuevo. Este, recién estuvimos conversando un rato, ya retomo una parte de la conversación, donde vos decías que hay muchos cristianos que temen o discuten si el diálogo en el plano teológico no puede llevar a que algunos cristianos dejen el cristianismo y se acerquen al judaísmo, sería, ¿no? No, yo creo que no. ¿Vos crees que no existe esa? Justamente lo que nosotros estamos desarrollando es que son dos caminos y Claro, los dos están y los dos son legítimos y los dos son necesarios, y que los que están en cada camino tienen que colaborar con el otro en el sentido de no hacerse daño, sino también colaborar y reforzar el camino del otro. Este, pero bueno, por el momento son dos caminos. Al final va a haber una nueva alianza de Jeremías 31 que todavía no existe, con las dos casas. Es decir, con la casa de Israel, que incluye a los gentiles, y con la casa de Judá. Pero todavía eso no ha pasado. Estamos en el camino, pero todavía no ha pasado. claro. Que no es tampoco esta nueva alianza como la ve la teología, la tradición teológica cristiana hoy. La nueva Claro, alianza ya fue, según la teología claro. cristiana. Lo que ya fue es la alianza de Jeremías 31-33, que es únicamente con la casa de Israel. Pero la Ah, alianza de Jeremías 31 que es con la casa de Israel y con la casa de Judá, esa todavía en la entiendo. realidad O no es sea que de posible. nuevo está el tema de distinguir entre la casa de Israel y la totalidad de Israel, que tiene Claro, que ver con que en su momento había dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel, regidos por la casa de Judá y por la casa de Israel, denominación que pasa a todos sus súbditos, y cuando los asirios se los llevaron en cautiverio quedó solamente el reino de Judá, nada más. Y y la casa de Israel perdió su identidad, perdió todo, ¿no? claro, claro. Esa parte de la historia de Israel que sucedió 700 años antes del nacimiento de Jesús, es muy importante para entender el sentido del magisterio de Jesús después. Así es, Claro, por pero supuesto. en general en la iglesia eso no se toma en cuenta. Es un aporte muy interesante. Yo me imagino que si conociesen tu obra, muchos estudiantes de seminario de teología se dedicarían a leer tus libros y a explorarlos y a tratar de entender desde esta perspectiva su propia religión, que los haría, no les quitaría eso su fe en Jesús, ni sus ganas de ser ¿No? buenos cristianos, todo lo contrario. Reforzaría, La reforzaría y les ayudaría a entender y valorar las raíces judaicas del magisterio de Jesús, además. claro. Sí, que hoy en día ya es una tendencia dentro de la academia de cristianos y de judíos eh, de que el magisterio de Jesús es fundamental, es importante, pero no para los judíos. A pesar que nunca te he escuchado que hablan de dos caminos. Pero están hablando, pero no entienden bien la cuestión de la necesidad de dos caminos por el momento. ¿Y pensaste alguna vez que puede llegar el día en el que tal vez tu manera de interpretar las Sagradas Escrituras, que a vos y a mí también te cierra como coherente, lógica, clara, que aclara las cosas, que esta manera de leer, o sea, esta clave interpretativa y la teología que se puede construir sobre ella, algún día sean lo que la mayoría de los cristianos y judíos crean? ¿Te parece que ese día va a llegar? Dios quiera. Uno hace lo que puede, pero Dios quiera. Está No sé bien. si en esta generación o quién, pero Dios quiera. Amén. Este, amén, amén. Este, tenemos que aportar lo que se nos ha dado para aportar, pero nada más. Ahora, Y que Dios, yo te oigo hablando de una vida o media vida dedicada a construir puentes, puentes
basados en el respeto mutuo y recíproco, en el amor en serio al prójimo. Y esto en medio de un momento como este que estamos viviendo ahora, ¿no? De que todavía quedan rehenes en Gaza sin liberar, que los retiene Hamas, y con una propaganda política anti-israelí y un Y antisemita. resurgimiento de los sentimientos antijudíos viscerales, centenarios, milenarios, no solo en el mundo árabe, sino que en todo el continente europeo, en universidades de Estados Unidos. Entonces, hablar de hacer el trabajo del cielo, de la luz, con amor, con respeto por el prójimo, en medio de este tsunami de odio y desprecio. Casi suena, perdón, lo digo, estoy hablando de mí mismo también porque me adhiero a todo lo que estás enseñando, pero suena un poco loco, ¿no te parece? Sí, bueno, este, ¿Qué le vamos a hacer, no? sí, bueno, muchas cosas son muy que parecían locuras, después no eran así. Es Este, cierto. de cualquier manera, quiero que quede claro de que yo he desarrollado cosas que he escuchado en otras oportunidades que no fueron desarrolladas por las personas que me transmitieron ese mensaje. Sino que viene de más atrás esto. Claro, la idea general sí, pero el desarrollo no. eh, Después cuando vi que no se puede, las personas estas no iban a desarrollarlo, entonces empecé yo a sentarme, me senté y empecé a trabajar sobre el tema. Muy bien. Bueno, Joel, muchísimas gracias por tu tiempo, No, gracias a vos. por permitirme, espero que sirva para difundir un poquito más tus ideas esto, y en la Muchas gracias. medida en que pueda ser, si tenés ganas, por ahí en algún otro momento tenemos otra conversación sobre estos ¿Cómo no? temas. ¿Mm? Con mucho gusto. Bueno, perfecto. Ahora, si cortás y seguimos charlando un ratito, me gustaría recibir un feedback de vos, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, Bueno, shalom, shalom entonces, shalom, shalom. hasta el domingo Hasta que pronto. viene. Chao. Chao, hasta pronto. Gracias. Gracias.